Bueno, listo, se está grabando. Entonces les decía, ¿cuál es el objetivo principal que persigue el índice de rentabilidad? El objetivo es medir la eficiencia con la que se administraron los recursos invertidos para obtener los resultados. ¿Cuál es el objetivo de toda empresa? Es maximizar el rendimiento de los recursos que se han invertido. Hay una fórmula general de rentabilidad que es utilidad dividido capital por 100. Esa es la fórmula general de rentabilidad. Con lo cual ahora vamos ay, chico. No sé, que me están saliendo carteles que como que no se puede entrar más si somos 85. Yo sabía que era para más personas, pero bueno. Les volvamos. La fórmula general es utilidad dividido capital por 100. Ahora vamos a ver los distintos tipos de utilidades que vamos a tomar, los distintos capitales que vamos a tomar, y según eso vamos a calcular distintos tipos de rentabilidades. ¿Qué es la utilidad que tenemos en el numerador? Beneficios producidos por el capital en un periodo de tiempo. ¿Y qué vamos a poner en el denominador como capital? Los recursos que se han invertido durante ese mismo periodo. Acuérdense que esta fórmula no es homogénea, ya que el numerador, o sea, la utilidad, proviene de un estado dinámico. Y el denominador, que es el capital, los distintos tipos de capitales, vienen de un estado estático. Entonces vamos a homogeneizar la fórmula sacando los promedios, como lo que vimos de promedios la clase pasada cuando veíamos la liquidez. Entonces tenemos distintos tipos de rentabilidades. Primero, les voy a presentar el machete que tengo acá de las fórmulas. La rentabilidad del activo operativo. Perdón, vamos a empezar. Antes de calcular la rentabilidad, el estado de resultado, como lo tenemos expuestos en los estados contables, no nos sirven. Lo tenemos que adecuar. Acá está la adecuación, ¿cómo la vamos a hacer? Si quieren copiar toda esta parte, les va a servir de guía. A las ventas, vamos a restar el costo de ventas. Hasta aquí seguimos igual, tenemos la utilidad bruta. No tenemos mayores diferencias. Le vamos a restar los gastos operativos y vamos a obtener un subtotal de utilidad operativa. Le vamos a sumar o restar los otros ingresos y egresos y nos va a dar la utilidad antes de intereses e impuestos. Fíjense que acá todavía no consideramos los gastos financieros. En los gastos operativos tenemos lo de comercialización y administración solamente. A esta utilidad antes de intereses e impuestos le vamos a restar en primer medida los intereses de pasivo a corto plazo. Voy a obtener un subtotal con la utilidad antes de intereses de pasivos a largo plazo. Le resto los intereses de pasivos a largo plazo y voy a tener la utilidad antes de impuestos y después de los intereses. A eso le voy a restar el impuesto a la ganancia y me va a dar la utilidad ordinaria. Le voy a sumar o restar los resultados extraordinarios y voy a llegar a la utilidad neta. Esto es importante porque en este práctico creo que ya estaban adecuados. A ver. ¿Ya se lo da muy adecuado? Sí, en este práctico
ya se lo dimos hecha esta desagregación, pero en el parcial probablemente no esté, la tengan que hacer ustedes. Entonces estudiense bien este cuadrito de cómo hacer los cálculos. Una vez adecuado el estado de resultados, sí, vamos a las fórmulas que vamos a utilizar ahora en este trabajo práctico. La rentabilidad del activo operativo es la utilidad operativa dividido el activo operativo. Siempre es promedio, ¿no, chicos? Lo que pasa es que no había lugar para ponerle promedio a la fórmula o la rayita arriba, porque se confunde con la rayita de la división. Entonces, si quieren, le ponemos promedio. El promedio es del activo operativo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué mide esto? Si quieren, les dicto un poquito para que anoten en algún lugar. Mídela, porque siempre le vamos a preguntar qué mide cada rentabilidad. Ustedes van a estudiar la teoría, pero yo ahora le estoy haciendo un pequeño resumen, ¿no? No se crean que esto es toda la teoría de rentabilidad, porque a mí no me corresponde dar la teoría. Pero si no les explico un poco, después, cuando lleguemos al desarrollo del práctico, no van a saber de qué estamos hablando. La rentabilidad operativa mide la eficiencia en la administración de los activos afectado a la actividad principal, es decir, la de los activos operativos. Entonces, esta es la... Vamos a ir pintando con colorcito. Esta rentabilidad la sacamos a este nivel del estado de resultados. La rentabilidad económica. ¿Qué se toma en el numerador? La utilidad antes de intereses e impuestos, que vendría a ser este nivel, dividido el total del activo promedio. El otro era activo operativo. Este es activo total. ¿Y qué mide esta rentabilidad económica? La eficiencia gerencial, es decir, la eficiencia en la gestión de la administración de esos activos. ¿Están pudiendo tomar nota? Sí, profe. Bueno, la rentabilidad financiera. ¿Qué es la rentabilidad financiera? Mide la eficiencia en la administración de los pasivos. Por lo cual en el denominador, fíjense, tenemos las utilidades antes de impuestos y después de intereses. Ahí se la voy marcando con el colorcito. A este nivel, utilidad antes de impuestos, es que vamos a calcular la rentabilidad financiera. Siempre en el denominador vamos a poner promedio. Entonces, con la financiera medimos la eficiencia en la administración de los pasivos, porque acá ya incluimos los intereses que se han pagado. La rentabilidad del patrimonio neto. ¿Qué mide? Mide la eficiencia en la administración de los fondos invertidos por los propietarios. En síntesis, mide el resultado de la administración total del ente.
Por eso es que vamos a tomar como numerador la utilidad neta o la utilidad final de la empresa. Como vieron, este es una introducción rapidísima, como para que tengan las armas ahora para desarrollar el trabajo práctico. Bueno, ¿pudieron copiar o machetear las formulitas? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora vamos al desarrollo del práctico. Con el presente práctico se quiere lograr que el alumno comprenda las diferencias de los distintos índices de rentabilidad y la relación que se establece entre ellos. Aclaraciones previas al desarrollo. Las cifras expuestas de los estados contables son promedios. ¿Por qué esta aclaración? Porque tengamos que tomar el total del activo, total del patrimonio neto, ya vamos a hacer como que esas son representativas de los promedios. Cuando no se dice eso, el promedio lo sacan ustedes. ¿Cómo? Saldo al cierre del ejercicio anterior, más el saldo al cierre del ejercicio que se analiza, dividido 2. En este caso, lo que vamos a ver en esta empresa son 4 empresas diferentes. No es la misma empresa. Y vamos a analizar los distintos índices en las distintas empresas para saber qué empresa fue más eficiente, los distintos tipos de rentabilidades. Así que tengamos a mano el cuadrito este. Tenemos como dato el total del activo, del pasivo y del patrimonio neto de 4 empresas, A, B, C y D. A su vez, el estado de resultados, como les decía, ya está adecuado a los fines del cálculo de la rentabilidad. Fíjense, tenemos la utilidad bruta, la utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos, tenemos la utilidad antes de intereses a largo plazo, la utilidad antes de impuestos, el impuesto a las ganancias, la utilidad ordinaria y la utilidad neta. O sea, esto como para ir un poquito más rápido. Pero esta adecuación, si no la tuvieran planteada, que es lo que pasa en la realidad, lo van a tener que hacer ustedes a los fines del análisis, esta desagregación. Se pide que calculemos la rentabilidad económica, la rentabilidad de la inversión permanente, 2 veces esta rentabilidad económica, suprimamos una, la rentabilidad financiera, la del patrimonio neto. Si llegamos hoy, vamos a calcular el efecto palanca, el costo del endeudamiento, vamos a comparar los resultados obtenidos y vamos a sacar conclusiones en base a los valores que hemos obtenido. Lo que me estaría faltando para este práctico, denme un ratito, la fórmula de la inversión permanente no se la puse. Denme un ratito que vamos a ver al práctico. Acá está. Volvamos a la hojita esta y vamos a poner acá la fórmula que nos está faltando. Acá tenemos la rentabilidad de los capitales permanentes
es la utilidad antes de intereses a largo plazo dividido el pasivo no corriente más patrimonio neto promedio. Perdón, ¿qué rentabilidad es esa? La rentabilidad de los capitales permanentes. ¿También sería de la inversión permanente, profesora? También, Bien. bueno, el rojo es un color medio feo, ¿no? Me parece. No sé si se llega a ver con rojo. Y Sí se fíjense, ve, lo que no se ve es con el lila casi. el lila, el que no se ve. A ver, uy, qué color. Bueno, con marroncito. ¿Y qué toma como capital permanente? Fíjense ustedes esta rentabilidad. No solo el patrimonio neto, sino también los pasivos a largo plazo, pasivos no corrientes. Son los fondos que se han puesto a trabajar en la empresa. Y lo vamos a comparar con la utilidad antes de los intereses a largo plazo. Bueno, esa formulita me estaba faltando en el machete para hacer ahora el cálculo que necesitamos. Bueno, vamos a calcular en primer lugar la rentabilidad económica para A, B, C y D. ¿Cómo dijimos que era la fórmula de la rentabilidad económica? Utilidad antes de intereses e impuestos dividido el activo promedio. Acá yo voy a usar esta parte como pizarra y ustedes me van a dictar. Para el Sería el activo total, profe, ¿no? sí, activo total. La Profesora, ahí económica, no tendríamos que adecuar el estado de resultado de acuerdo a primero antes de calcular la rentabilidad. ¿quién está hablando? Carolina. Carolina, ¿qué acabo de decir de este práctico? No sé, se me cortó hace unos segundos. Con razón, porque cuando hablaba del práctico, le mostré que en el enunciado el estado de resultado ya se lo dábamos adecuado, Ah, bien, pero si gracias. no estuviera, te repito, porque Tendríamos ya que esta hacer. tarde lo tendría que hacer. Bien, gracias. Bueno, la rentabilidad económica. ¿Qué ponemos en el numerador? Utilidad antes de intereses e impuestos para A. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué valor? 200.000. 200.000. Utilidad antes de intereses e impuestos, 200.000. Y en el denominador tendría que ir el activo promedio, pero el enunciado, ¿qué nos dice? Que son representativos del promedio. Entonces, ¿cuánto es el activo promedio para A? 100.000. 100.000. Si dividimos numerador con denominador y lo multiplicamos por 100, acuérdense la fórmula, ¿no?
por 100 no, es que acá me puso más, es por. Nos da que la rentabilidad económica de A es un 200%. Vamos a ver la rentabilidad económica de las 4 empresas, chicos, primero. Acá al ladito tenemos el cálculo de dónde salen estos 200, que yo ya lo tengo puesto en fórmulas en el práctico, en el Excel. ¿Se entendió cómo se calcula la rentabilidad económica? Sí, profe. Sí, profe. Y no me voy a cansar de repetirles qué mide cada rentabilidad, para que después ustedes saquen sus conclusiones. Anoten de vuelta, la rentabilidad económica mide la eficiencia gerencial, la eficiencia en la administración de los activos del ente. Porque nosotros por ahí, cuando hacemos los parciales, le vamos a preguntar, ¿cuál empresa o en qué ejercicio la misma empresa fue más eficiente en el manejo de sus activos? ¿Ustedes qué van a calcular? Esta rentabilidad. Exactamente. Porque si yo le digo, ¿qué empresa fue más eficiente en la administración de sus pasivos? Ustedes no van a calcular la económica, van a calcular la rentabilidad financiera. O sea que le vamos a ir por el otro lado a la pregunta. No le vamos a decir, calcule la rentabilidad económica. ¿Podemos pasar a la empresa B? Profe, para las 4 empresas no sería lo mismo porque tenemos la misma cantidad de utilidad antes de impuesto de intereses Sí. Y el mismo total de activos, así que las 4 rentabilidades serían igual. Exactamente. Ya me adelantó la clase, avanzamos vertiginosamente. Entonces la rentabilidad de B también da 200, la de C 200 y la de D 200. Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar acerca de la rentabilidad económica? Que las 4 empresas fueron muy eficientes en la administración de sus activos en la misma proporción. O sea, no hay una mejor que otra, porque fueron iguales de eficientes. Este 200%, para que lo entiendan un poco mejor, es como el retorno, el beneficio que obtiene la empresa por haber puesto a trabajar esos capitales, que en el caso de la rentabilidad económica, el capital era el activo corriente. El activo total, perdón. Me he quedado con el tema de la liquidez. Vamos a la rentabilidad de los capitales permanentes, que va a medir la eficiencia en el manejo de los capitales permanentes. Volvemos a la formulita. Tenemos que tomar la utilidad antes de los intereses a largo plazo y dividirlo por el pasivo no corriente más patrimonio neto. Entonces vamos a utilizar esto de pizarra. Para la empresa A, ¿cuánto fue la utilidad de intereses antes de largo plazo? Fíjense cuánto tenemos ahí para la empresa A. 200.000. 200.000.
En realidad, si se fijan, bueno, ya después lo vamos a ver en las conclusiones, pero fíjense que esta empresa no tiene pasivo, por lo tanto no tiene intereses. ¿Lo ven? Fíjense que A no tiene deudas, por lo tanto no ha pagado intereses ni de corto ni de largo plazo como C y D. Pero me estoy adelantando, vamos despacito. Eso ponemos en el numerador. ¿Qué vamos a sumar acá? Pasivo no corriente más patrimonio neto. En B, el pasivo no corriente, perdón, estamos en A. El pasivo no corriente es 0 porque no tiene pasivo. Y el patrimonio neto son 100.000. Con lo cual el denominador para A es 100.000, 200.000 dividido 100.000 me da los 200. ¿Qué hacemos para B? Veamos B. Tenemos la misma utilidad antes de intereses a largo plazo, 200.000. Profesor, ¿usted está haciendo algo en la planilla o no? No, Ah, bien. en realidad, ¿la están compartiendo conmigo? ¿La ven? Sí, ahora sí. Se está Sí. bien. Cuando yo cambio de oreja, ¿también ven la oreja que yo cambio? Sí, profe, sí se ve. Eso Bueno, sí. eso se ve. Perfecto. ¿Qué pasa con la empresa B? En el numerador tenemos la util, por eso me vengo de oreja al enunciado. En B, ¿qué tenemos? Utilidad antes de intereses a largo plazo, 200.000. O sea, acá mismo nomás. Bueno, esto vamos a borrar para que no se confundan porque es el cálculo anterior. ¿Cuánto tenemos en el denominador? ¿Qué tenemos que sumar ahí? De B, Más los 90.000. muy bien, sumamos 10.000 del no corriente más los 90.000 de patrimonio neto. Y si hacemos la división, llegamos al 200%. ¿Y por qué llegamos a lo mismo? Porque la utilidad en la dos impresa es la misma. Y acá, si bien el patrimonio neto es 90, pero mi pasivo a largo plazo es 10, tenemos el mismo capital permanente. Los 90 más los 10 son los 100. Por eso es que en cuanto a la rentabilidad de los capitales permanentes, A y B da el mismo número. ¿Y por qué tenemos las dos rentabilidades, la económica y de los capitales permanentes? ¿Por qué son iguales? Coinciden las dos rentabilidades en A y en B. ¿Por qué me coinciden todas esas rentabilidades? Porque el capital lo está financiando con todo capital inmovilizado, digamos, pasivo a largo plazo, y el patrimonio neto no tiene nada financiado a corto plazo. Exactamente, porque financió todo con largo plazo. Entonces, cuando no hay pasivos del corto plazo, ¿a qué conclusión llegamos? Que la rentabilidad económica y la de los capitales permanentes es la misma.
¿Cómo, profesora? ¿Puedo volver a repetir, por favor? Sí, te repito. La rentabilidad económica es igual a la rentabilidad de los capitales permanentes cuando no existen pasivos corrientes, que se lo ve claramente si volvemos al planteo. Acá miren, fíjense que el pasivo corriente de B es 0. Se los vuelvo a mostrar. Sí. Pasivo no corriente, 10.000 más los 90.000, tenemos el mismo patrimonio neto. ¿Podemos seguir avanzando? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver qué pasa en C. En C, ¿cuánto es la utilidad? Acá vamos a inmovilizar los paneles. Así me queda la empresa. La utilidad antes de intereses a largo plazo. ¿Cuánto es para la empresa C? 170.000. ¿Lo ven? En el denominador, ¿qué vamos a poner? Pasivo no corriente, 25.000, más patrimonio neto. Total, 75.000. Por 100 me da 226.67. O sea que la empresa C, fíjense, tiene una renta de los capitales permanentes mayor que A y B, aunque tenga deudas corrientes. Después ya vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Y qué pasa con D? El enunciado me dice que la utilidad antes de intereses a largo plazo es 150.000 dividido el pasivo no corriente de D son 10.000. Volvamos al enunciado. Después voy a ir más rápido para que no se aburra. El pasivo no corriente de D es 10. El patrimonio neto es 75. En el denominador ponemos los 85.000 y en el numerador los 150.000. Por 100 me da 176.47. O sea que en el comparativo, la menor rentabilidad de los capitales permanentes la tiene D de dedo. Después vamos a ver las conclusiones generales de todas estas rentabilidades. El otro punto nos pide calcular la rentabilidad financiera. ¿Qué medía la rentabilidad financiera? ¿La eficiencia en qué? En la administración del pasivo. Exactamente. ¿Y qué decía la formulita? ¿Cómo la vamos a calcular? Utilidad antes de intereses, perdón, es la I mayúscula de impuestos. Utilidad antes de impuestos, o sea, después de los intereses,
operativa antes de intereses e impuestos, de intereses a largo plazo. Todas estas utilidades son las Profe, mismas. ¿Por qué? Porque no... Sí, ¿podría repetir? Se me cortó cuando empecé a explicar. empecé a mostrarle las fórmulas y a decirle que la rentabilidad financiera mide la eficiencia en la administración de los pasivos. Después le mostré la formulita de la rentabilidad financiera, utilidad antes de impuestos sobre patrimonio neto promedio por 100. Después nos vinimos a la hoja A y en eso estábamos y decíamos que la utilidad operativa y todas las utilidades, inclusive la que tenemos que tomar ahora, era la misma. ¿Y por qué la misma? Porque no tiene deudas, no tiene pasivos ni costos por pasivos, obviamente. Si no tengo deudas, tampoco tengo gasto financiero, ¿verdad? Entonces, en el numerador de A ponemos los 200.000. ¿Y qué tomamos en el denominador? Patrimonio neto promedio, que en este caso son 100.000. Volvemos al cálculo. Lo que pasa es que acá yo ya tengo la fórmula puesta, ya llamé los valores, digamos, de la otra hoja, pero me da 200. ¿Y por qué todas las rentabilidades acá en A son iguales? Le vuelvo a repetir, porque no tenemos pasivos ni gastos financieros. ¿Qué pasa con la rentabilidad financiera en B? Avísenme si hacemos los cálculos de nuevo o ya lo entendieron. En B teníamos pasivos a largo plazo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a poner en el numerador de la fórmula? La utilidad antes de impuestos en B, perdón, son 170.000. Porque tengo intereses de pasivos a largo plazo y tengo pasivos no corrientes. Con lo cual el patrimonio neto era 90.000. Entonces, 170.000 dividido 90.000 por 100 me da 188,89. ¿Qué pasa en C? C tiene pasivo de corto y largo plazo. La utilidad antes de intereses en C son 150.000. El patrimonio neto promedio en C es 50.000. Y tiene un pasivo de 50.000, de los cuales 25 son corrientes y 25 son no corrientes. Pero fíjense que la rentabilidad financiera, a pesar de tener deudas, es la mayor de las 4 empresas. Y ya vamos a llegar al porqué. Y para D, que era más pobrecita, tenemos una utilidad antes de impuestos de 100.000. Dividido el patrimonio neto, que son 75.000 por 100. Me da 133%. Ah, no, si le pongo por ciento se me va. Le quería poner acá al costadito por ciento.
Al estar multiplicado todo por 100 es por ciento, ¿no? Cada una de las columnas con los números son en por ciento. No se vayan a confundir. El práctico también nos pide que calculemos la rentabilidad del patrimonio neto. ¿Cuál era la formulita de la rentabilidad del patrimonio neto? Utilidad neta sobre patrimonio neto promedio. ¿Y qué eficiencia era la que medía la rentabilidad del patrimonio neto? De los fondos invertidos por los propietarios. Exactamente. Miren que le estoy avisando, ¿no? Que le vamos a dar la definición y ustedes tienen que saber qué rentabilidad calcular. La utilidad neta de A, ¿cuánto es? 199.500. Dividido patrimonio neto de 100.000 por 100. Me da los 199,50. ¿Y por qué no me da los 200? Agarren el enunciado. Estamos comparando las empresas, ¿no? Fíjense que todas tienen una ganancia extraordinaria de 300.000. Pero ¿cuál es la única que paga impuestos? Es A. Por eso los impuestos en A me hace que esta sea la rentabilidad. Vamos a B ahora. Utilidad neta de B, 173.000. Patrimonio neto promedio, 90.000. Y yo repito así como tonta, promedio. Para que se acuerden que son promedios. Por 100 me da 192,22%. O sea que en B la rentabilidad es un poquito más chica que la de A. De todos modos, todos estos son valores positivos mayores al 100, o sea que son buenos los valores. Ninguna de estas empresas está comprometida, pero la comparación se hace a los fines de que vean que una tiene deuda, la otra no, una tiene deuda a corto plazo, la otra no, la otra tiene las dos deudas. En C, ¿cuál es la utilidad neta de C? Nos vamos a la hojita del planteo. La utilidad neta de C, 153.000. El patrimonio neto de C, 50.000. Por 100 me da el 306%. La empresa D, en el numerador poníamos la utilidad neta, 103.000, dividido patrimonio neto, 75.000 por 100, da 137,33%.
Entonces, ¿cuál fue más eficiente? Ahora las conclusiones me las van a dar ustedes. ¿Cuál fue de las 4 empresas más eficiente en la administración de los activos? Habiliten los micrófonos. Las 4 fueron igualmente eficientes. Sí. Exactamente, muy bien. Pasemos a la otra rentabilidad. ¿Cuál de las 4 empresas fue más eficiente en la administración de los capitales permanentes? La A y la B por igual. Muy bien. Va, no, la C por decir. La C. La C, miren, Sí, la C. la C fue más eficiente. ¿Cuál de las 4 empresas fue más eficiente en la administración de los pasivos? La C. La C. ¿Y cuál fue más eficiente en la administración de los fondos de los propietarios? También la C. También la C. Ahora vamos a entrar a un temita que cuando veíamos endeudamiento, yo les dije, lo vamos a ver más adelante, porque habíamos dicho que el endeudamiento solo medía el nivel de endeudamiento y que cuando viéramos efecto palanca íbamos a ver cuán bien o mal estaba endeudada. Íbamos a estudiar el costo del endeudamiento. ¿Se acuerdan que yo se los mencioné? Entonces, el efecto palanca nos permite establecer si los fondos invertidos en el ente nos dieron una rentabilidad mayor que el costo que se ha pagado por los mismos. Después van a ver en teoría, si quieren, la desagregación de la fórmula de efecto palanca que nos muestra por un nivel el costo, por un lado, desagregando la fórmula, vamos a ver el nivel de endeudamiento y el costo del endeudamiento. Si quieren, se lo puedo machetear acá abajo. ¿Cómo es la fórmula de rentabilidad financiera? No, vamos acá que es más fácil, que tenemos ya. ¿Qué me dice la fórmula de efecto palanca? Rentabilidad financiera dividido rentabilidad económica. Entonces pongamos, la rentabilidad financiera es esta. Esto vamos a poner en el numerador. En el denominador, ¿qué vamos a poner? La rentabilidad económica. Acá vamos a trazar la raya de división.
¿Y esto a qué es igual? ¿Cómo se divide? Numerador con numerador y denominador con denominador, ¿verdad? Entonces vamos a tener en el numerador la utilidad antes de impuesto. En el denominador, ¿qué vamos a tener? La utilidad antes de intereses e impuestos. Y eso lo vamos a multiplicar por, en el numerador, ¿qué vamos a poner? El activo promedio. Y en el denominador vamos a poner el patrimonio neto promedio. Esto probablemente lo vean así abierto. Esto como que está un poco de más la explicación. Esta primera parte, utilidad sobre utilidad, esto me está midiendo el costo del endeudamiento. Y el activo promedio sobre el patrimonio neto promedio me está dando el nivel de endeudamiento. Por eso decimos que el efecto palanca tiene en cuenta el costo y el nivel, porque cuando estudiábamos endeudamiento solo no teníamos este factor costo. Esto si lo quieren ver de ese modo, pero si no, si lo saben interpretar, directamente dividimos las dos rentabilidades, la financiera sobre la económica. En el caso de A, las dos rentabilidades son iguales, con lo cual el efecto palanca es igual a 1. ¿Qué significa que sea igual a 1? Que es neutro. ¿Y por qué es neutro? Porque no recurrió al pasivo. Entonces no tenemos costo de endeudamiento. No hay intereses pagados, ni de corto ni de largo plazo. Entonces es obvio que el efecto palanca me va a dar neutro, o 1. Quiero ver si entendieron el concepto del efecto palanca. ¿Qué significa un efecto palanca? Para B, acá lo estamos viendo, 0,94, menor a 1. Una mala política de endeudamiento. Exactamente. Los intereses son más caros de lo que nosotros producimos. Exactamente. Parece que lo entendieron. En C el efecto palanca me da 1,5. ¿Qué me está diciendo ahí? Al revés, que ahora nosotros producimos más de lo que los intereses nos cobran. Que el rendimiento de la plata que pedí prestada es mayor del costo que yo estoy pagando por esa plata. No sé si me hago entender. El amigo me sigue, pero el resto... ¿Podría repetir una vez más, profe? En el caso de C, el costo que estoy pagando es menor que el rendimiento que me producen esos fondos. Por lo tanto, el efecto palanca es mayor a 1.
Profesora, y el caso que sea menor, Acá el caso de B. O en el caso de D. ¿significa que los intereses que estoy pagando son más altos que lo que yo estoy produciendo? Claro, se me cortó un poco ahí tu audio, pero creo que te entendí. El costo que estoy pagando es mayor que al beneficio que obtengo con esos fondos. Bien, Por eso el efecto es menor a 1, el efecto bien, palanca. bien. ¿Se entendió, chicos? Otra forma de calcularlo al efecto palanca es en la formulita esta que yo les hice así, que les dejé acá expresada. Hagamos, para que acá, vamos a hacer, hagamos el de C y el de D abierto. O sea, uno mayor que 1 y uno menor que 1. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto es? A ver, si me van dictando, de acá tengo. La utilidad neta, vamos a hacer acá D, ¿no? Bueno, hagamos acá. Bueno, hagamos la formulita esa desagregada que le mostré. Utilidad neta de C, 153.000. Utilidad antes de impuestos de C, 150.000. En el numerador acá poníamos el activo promedio de C, 100.000. Si estoy poniendo mal, ustedes me van corrigiendo. Patrimonio neto de C, 50.000. Entonces acá vamos a hacer esta división. Profe, ¿no se tomaba la utilidad antes de impuestos en vez de la utilidad neta? Utilidad antes de impuestos, sí. ¿Qué Esos puse yo? 153 creo que son utilidad neta. Sí, tenés razón, 150 hay que poner. Menos mal que está atento. Tenés razón. Todos estos cálculos son de C, ¿no? La utilidad antes de intereses e impuestos de C, 200.000, ¿qué no? Ah, espera. ¿Qué hice? Me cambié todo. ¿Cuál utilidad me preguntas antes de impuestos de C? 150.000. ¿Qué me estás preguntando? La primera parte de la ecuación creo que es Sí. 150 Sí. sobre 200. Utilidad neta de C, 153.000. Pero la que usamos es la de antes de impuestos, ¿que no? No, es que acá yo me equivoqué. ¿A qué utilidad neta?
No, no es utilidad neta, utilidad antes de impuestos. Sí. Tienen Y razón, me equivoqué acá. abajo sería utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? 200.000. Sí, sí. Utilidad antes de impuestos, 150. Utilidad antes de intereses e impuestos. C. Utilidad antes de intereses, 200. Me gusta que estén atentos, porque yo meto mal el dedo. Entonces, esta parte es lo que decía, es lo que se llamaba el costo del endeudamiento. Y esta parte es el nivel. Fíjense cuánto, después ya vamos a calcular el costo solo, ¿no? Pero a los fines de esta fórmula, Profe, disculpe. ¿sí? Ahí sobre 150 de la segunda parte de la ecuación es la parte que corresponde al activo. Claro. 100.000 creo que. 100.000 es el activo, creo. Activo Ese. promedio 100.000. ¿Por qué no le pegamos un solo número? Ahí sí da 1,5 de la multiplicación que ya habíamos sacado. Y ahora si multiplico 2 por 0,75, es el 1,5 ese que está ahí. Gracias por hacérmelo notar. Entonces este 1,5 se descompone en 0,75 de costo y 2 de nivel de endeudamiento. Dijimos que ahora íbamos a ver, por ejemplo, esta empresa, la D. Hagamos lo Profe, mismo. Sí, profe, en ese caso se puede sacar un análisis que siendo el nivel mayor que el costo, también obtenemos más rentabilidad que no, endeudándonos. no, no, ¿No? no. Ah, Bien, no, esa conclusión no es válida. ok. La conclusión se las voy a mostrar después, cuando compare el índice de endeudamiento con el efecto palanca. Esperen, déjenme terminar de hacer este cálculo y les voy a hacer las dos comparaciones y las conclusiones. Díctenme, chicos, para la empresa D de dedo, ¿qué ponemos en el numerador? Como utilidad antes de impuestos, ¿cuánto ponemos? 100.000 va utilidad antes de 100.000. impuesto. Muy bien, 100.000. En el denominador, ¿qué vamos a poner? 200.000. Que es la utilidad antes de intereses e impuestos. El total del activo de D, esto todo 100.000. tiene el mismo activo, ¿no? Ay, yo con esto así no sé ni cuántos ceros tengo. Y en el denominador, patrimonio neto de D de dedo, 75.000. ahí veo mejor los ceros.
estos 0,67 son estos de ahí redondeando, ¿no? O sea, fíjense ustedes que el costo de C de casa es 0,75. El costo de D de dedo es 0,50. El nivel de C es 2. Y el nivel es 1,33. Pero antes de pasar a la comparación de efecto palanca con endeudamiento, vamos a calcular el costo del interés, o sea, cuánto interés pagamos a cada cero. ¿Por qué? Porque no tenemos interés pagado. ¿Estamos de acuerdo? La fórmula para calcular el costo total, este es el costo total del interés, ¿no? Sin separar lo que es interés de largo de corto plazo. Se llama interés total. ¿Cuánto es el interés pagado en la empresa B larga? Acá, ¿qué tenemos que hacer? Sumarlos, si es que tenemos los intereses de largo plazo más los intereses de corto plazo. ¿Cuánto tenemos acá de intereses a largo plazo? 30.000 tenemos en B. Agarren el enunciado. 30.000. Dividido el pasivo, me dice la fórmula. ¿Cuánto es el pasivo de B? 100.000. ¿Están viendo la fórmula que estoy poniendo? Intereses pagados 30.000. Pasivos 100.000. Por 100. Lo multiplicamos por 100. No sé qué me he hecho acá. Voy a sacar en por ciento. Me parece que está... Está con el formato general.
Ahora sí, estaba descongelada la fórmula. O sea, esto está en por ciento, ¿no? ¿Qué pasa en la empresa C? ¿Cuánto es el costo? ¿Qué vamos a hacer? 20.000. ¿Qué intereses sumamos acá? Lo de corto más lo de largo, ¿verdad? Los intereses pasivos a corto plazo en C fueron 30.000. Los de largo plazo fueron 20.000. Total de intereses pagados, 50.000. Dividido total del pasivo, 50.000 por 100, me da que el costo del pasivo en C fue del 100%. Esa es la tasa que se pagó por los intereses. En vez de dedo, el interés total pagado fue de corto plazo 50.000, de largo plazo otros 50.000, total 100.000, dividido el total del pasivo 25.000 por 100, un 400%. Si analizamos el tema de costos, ay, no sé qué es el ruido a fritura que hay. ¿Cuál de las 4 empresas, mejor dicho, no de las 4, cuál de las 3 pagó el menor costo? Ah, no la incluimos porque no tiene costo, porque no tenía deudas. De B, C y D, ¿cuál es la que menor costo pagó? La C. La C. Al pagar este C, el menor costo, fíjense que es el efecto palanca más grande, el 1,5. ¿Eso qué me está queriendo decir? Que la rentabilidad financiera fue mayor que la rentabilidad económica. O sea que a la empresa le convino tomar fondos prestados de terceros y ponerlos a trabajar en la empresa. Ay, ¿de quién es ese micrófono? De Profe, ¿puede silencio. repetir? Por ¿Cómo? favor, ¿puede repetir, por favor? No se escuchaba bien. Bueno, Carolina, te silencia porque el tuyo es el que estaba haciendo fritura. Que el costo de haberse endeudado en C es menor al rendimiento que me produjeron esos fondos puestos a trabajar en la empresa. ¿Y por qué el efecto palanca es tan negativo en D y en B? Fíjense. Fíjense cuál fue el costo que pagaron por pedir plata prestada. En B el 300%, en D el 400%.
comparemos el costo con la rentabilidad financiera. Pagué un 300% de interés y la rentabilidad financiera me da un 188,89. Haciendo ese análisis de costo y rentabilidad financiera, vemos que en C el costo fue del 100% y el rendimiento producido fue el 300%. Acuérdense que la financiera que medía la eficiencia en el manejo de los pasivos. ¿Y qué pasa con la D de dedo? Pague un costo de 400%. Y el rendimiento de los pasivos puestos a trabajar fue 133,33. Y eso hizo que mi efecto palanca sea menor a 1 y el más chico de todas las empresas. ¿Alguna duda hasta acá? Este costo de endeudamiento lo podemos separar también a su vez en dos fórmulas. ¿Se acuerdan que acá en este costo sumamos los intereses de corto y de largo plazo? Acá lo vamos a separar. Y para calcular el costo del interés de corto plazo, ¿qué vamos a tomar? El interés de corto plazo dividido el pasivo corriente. Y para calcular el costo de largo plazo, vamos a tomar el interés del pasivo no corriente sobre el pasivo no corriente. Es una cuestión de lógica, ¿verdad? En B no calculamos nada porque no tiene intereses de corto ni de largo plazo. B no tenía intereses de corto plazo, tenía solo de largo plazo. Entonces, ¿cuánto era el interés de largo plazo de B? 30.000. Dividido el pasivo de largo plazo de B, 100.000 por 100, me da que el costo total es igual al capital del costo de largo plazo, porque no tiene interés de corto. Estas son todas cosas lógicas. La empresa C tiene de corto y de largo plazo. El interés del corto plazo es 120%, el de largo plazo es 80%, y este total que calculamos acá es el promedio, obviamente. ¿Qué pasa con D de dedo? El costo del interés de corto plazo es un 33%, 333,33%. El costo del interés de largo plazo, un 500%. En promedio, me da los 400%. Entonces, ahora veamos el efecto palanca en cada empresa y veamos lo que calculamos cuando empezábamos a desarrollar los prácticos del endeudamiento. Ayer cuando tomamos el final,
los alumnos no sabían relacionar el endeudamiento con el efecto palanca. Se quedaban solo con el endeudamiento. ¿Qué pasa en A? Bueno, A es un caso atípico, lo dejamos de lado porque no tiene deudas. El endeudamiento en B me da 0,11, fíjense. ¿Qué me está diciendo que es 0,11? Acaban de rendir. Que por cada peso de patrimonio neto tenemos 11 centavos de pasivo, digamos. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto de B es 90.000, mayor que el pasivo 10.000. O sea que este índice es bueno o es malo. Es bueno. Bueno, Es bueno. sí, ¿Qué decimos de B? ¿Está muy endeudada o está poco endeudada? poco endeudada. Poco endeudada. Pero ¿está bien o mal endeudada? Ahí agarramos el efecto palanca. ¿Y qué decimos de B? ¿Está bien endeudada? Porque esto no medía nivel. El efecto palanca. ¿Qué me está diciendo de B? Que tomó mala deuda. Que tomó mal. Si bien tiene poca deuda, la política de endeudamiento que siguió es mala. ¿Y por qué es mala la política de endeudamiento? Porque el costo que pagó... ¿Se endeudó una tasa alta? Exactamente. Pagó una tasa muy alta, 300%. Y el rendimiento que le produjo fue menor que la tasa que pagó. ¿Se entendió el razonamiento? Sí, pero A ver, con el mismo razonamiento, ¿qué me dice el índice E para la empresa C? Que está en lo que teóricamente sería el límite de la política financiera sana. Tiene igual Claro, pasivo que patrimonio neto. muy bien. Pero ¿qué me dice este efecto palanca 1,5? Que se endeudó bien. Que está muy bien endeudado. Porque si bien pagó un costo de 100, el rendimiento que le produjo fue un 300%. ¿Qué pasa con el endeudamiento en D? Decimos, muy buen nivel de endeudamiento. Nivel decimos, ¿no? Muy bueno. Pasivo menor que patrimonio neto. ¿Pero qué me dice el efecto palanca? ¿Está bien o mal endeudada? Que se endeudó muy mal. Claro. Si bien se endeudó poco, es lo que me dice el 0,33. Se endeudó poco, pero miren cuánto pagó de costo por lo poco que se endeudó. Un 400%. Y el rendimiento fue un 133. Bueno, y acá dice que la empresa C tiene baja tasa de interés a corto y largo plazo. Es aún mejor la política de endeudamiento a largo plazo, ya que la tasa es mejor que en el corto plazo. Acá estamos comparando los 80 con los 120. ¿Y esto qué hace? Hace crecer en mayor proporción la rentabilidad financiera. Y la otra conclusión sobre D, tiene una mala política de endeudamiento, tanto de corto como de largo plazo. Pero a largo plazo, fíjense ustedes que es peor, porque la tasa es mucho mayor
y hace caer en forma importante la rentabilidad financiera. ¿Han podido tomar nota de todo, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna Sí. duda? ¿Se entendió bien, no? Yo quiero que cuando retomen la clase del lunes, la rentabilidad, ya tengan bien estudiado qué mide cada una, qué es el efecto palanca, las relaciones. Creería que el lunes se va a ver se va a profundizar más efecto palanca y se va a ver DuPont. Bueno, ¿alguna duda? Si no, terminamos con la clase de hoy, chicos. El lunes volvemos a las aulas Zoom originales. Bien, profe. Bueno, ¿alguna duda? Vos, Eva, que sos de Tartagal, ¿vos entras a la plataforma Moodle de nosotros? ¿Tenés acceso? Sí, tenemos acceso. Bueno, ahí en la primera parte de arriba, después Sí. de la bienvenida, ahí están las direcciones de las clases de las aulas Zoom de la facultad, que es donde normalmente hacemos las reuniones. Bien. Ahora, como así que ahí búscala para entrar. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos, chicas, hasta la próxima. Profe, Sí, yo tengo, no sé si una duda. Entonces, cuando, o sea, queremos un efecto palanca positivo, necesitamos que la rentabilidad financiera sea mayor a la rentabilidad del activo, ¿así dijo? de la rentabilidad económica. Ah, bien. Porque así Vos tendríamos como fíjate cómo es mejor. la fórmula. Bien. Vos fíjate cómo es la fórmula. Rentabilidad financiera dividido la económica. El efecto palanca, para que sea mayor a 1, ¿qué tiene que ser? El numerador, o sea, la financiera mayor que la económica. ¿Me entendiste? Bien, o sea que va a ser importante que tengamos, digamos, una eficiencia en la administración de nuestros pasivos, mayor que Claro, la... obviamente. Ah, bien, bien. Bien, profe, eso nomás Sí. era. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Chao.